Grabamos. Bien, entonces aquí tenemos la porción Beshalach. Seguimos con el libro de Shemot o Éxodo, ya que precisamente ya nos lleva a la salida de Egipto, ¿ya? Beshalach significa cuando él mandó o cuando envió. Y esta porción la tenemos de Éxodo 13 hasta el capítulo 17. Y vamos a dar lectura para que podamos recibir todos los acontecimientos que comienzan a ocurrir y poder revisar el significado también de muchas cosas que están pasando, cómo nos conectan con el tiempo de hoy también y lo próximo que se viene. Amén. Así que igual hacemos lectura desde aquí con Eli. Vamos dando la vuelta. Voy a colocar, sí, aquí para que los escuchen. Voy a poner el audio. Bien. Vamos a leer, perdón, antes de, para que ya revisamos en una video anterior la primera aliyá, ¿ya? Así que ahora vamos a la segunda aliyá que va a partir de Éxodo 14, ¿ya? Ahí sí, Éxodo 14, entonces del versículo 9 vamos a leer en adelante. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, con sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar frente a Baal-Zephón. Estaba ya cerca Faraón cuando los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían en su persecución. Y los hijos de Israel clamaron a Yahweh, atemorizados en gran manera. Y dijeron a Moisés: ¿por no haber sepulcros en Egipto nos tomaste para morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho en sacarnos de Egipto? ¿No es esta la advertencia que hicimos en Egipto, diciendo: renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios? Pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Yahweh, que él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que visteis hoy no lo volveréis a ver nunca más. Yahweh luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. Entonces Yahweh dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu vara, extiende la mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. Y yo por mi parte endureceré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, en su carro y en sus jinetes. Cuando sea glorificado en Faraón y en sus carros y en sus jinetes, los egipcios sabrán que yo soy Yahweh. Entonces el ángel de Elohim, que marchaba delante del campamento de los hijos de Israel, se puso detrás de ellos, y la columna de nubes se movió de delante de ellos y se colocó en su retaguardia. E iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y era nube y oscuridad, pero iluminada de noche. No se acercó uno al otro en toda la noche. Y Moisés con la verdad extendió su mano hacia el mar, y Yahweh hizo que el mar se retirara por medio con un recio viento oriental toda la noche, y al estar seco el mar y el agua fue dividida. Los hijos de Israel entraron por el medio del mar sobre lo seco, y las aguas les fueron como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios reanudaron la persecución y toda la caballería de Faraón, sus carros y sus jinetes entraron tras ellos en medio del mar. Pero en la vigilia del alba aconteció
que Yahweh miró desde la columna de fuego y desde la nube al campamento de los egipcios y perturbó el campamento de los egipcios y a la Lefta torció el eje de la rueda de sus carros, de modo que los conducían con dificultad, por lo que los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Amén. Amén. Entonces aquí faltó uno para el Jordi. Bien. Entonces, en resumen, tenemos aquí que los egipcios los persiguen con sus caballos y carros del faraón y los alcanzan junto al mar. Los hijos de Israel tienen mucho temor y claman al Eterno. Preguntan a Moshe si no había sepulcros en Egipto para que los hayan sacado para morir en el desierto. Moshe les dice que no teman y así verán la salvación de Yahweh. Los egipcios nunca más serán vistos. Yahweh peleará por ellos mientras que ellos se queden callados. Los hijos de Israel reciben la orden de seguir adelante. Moshe tendrá que extender su vara sobre el mar y dividirlo para que los hijos de Israel puedan pasar por en medio. Yahweh fortalecerá el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Yahweh se glorificará en el faraón y su caballería. El ángel de Dios cambia de lugar, se aparta de delante de los hijos de Israel y se coloca detrás de ellos como una columna de nube entre los dos campamentos para que no se puedan acercar. Moshe extiende su mano y Yahweh hace retroceder el mar con un fuerte viento que sopla toda la noche. Los hijos de Israel entran por en medio del mar en seco. Las aguas son como muros por ambos lados. Los egipcios los siguen con sus caballos. Antes de la salida del sol, Yahweh siembra confusión entre los egipcios desde la columna de fuego y de nube. Quita las ruedas de sus carros, entonces los egipcios intentan huir porque se dan cuenta que el Eterno pelea contra ellos. ¿Ven? Entonces esta escena de la salida no es fácil. ¿Ya? Imagínense, Egipto había quedado devastado, en llanto, en lágrimas, ¿cierto? El faraón los deja salir, pero no se queda así Faraón. Faraón se viene con todo su ejército, ¿ya? En plena salida de Israel. Amén. Entonces ahí vemos cómo, de alguna manera, por ahí dice un versículo, dice que el dragón se fue contra la mujer y como el Señor la cubre, ¿cierto? Se viene en contra de la descendencia. Esto es el Apocalipsis. Entonces ahí vemos de que el faraón se va a lanzar, ¿ya? En contra de todo su pueblo, aún hasta el último momento de la salida. ¿Por qué? Porque al momento de atravesar el mar, ellos ya están en libertad, ¿ya? Y es por eso que cuando veamos que ese ataque enemigo cada vez más fuerte, uno dice, ya estamos cerca, ya estamos listos casi para cruzar, ¿ven? Porque el enemigo tiene que ser completamente destruido. Ahí algunos comentan que ya ahí Faraón muere, porque si bien no muere con la muerte de los primogénitos, y Faraón también era un primogénito, ¿no? Pero ya en ese momento del cruce, Faraón y todo su ejército es completamente destruido. O sea, ya Egipto queda pero completamente en la ruina. Ahí pasa la historia. Ahora queda solamente en visitas visitas de arqueología y turística, ¿cierto? Así también va a ser cuando el Señor nos libere. Nosotros estamos preparándonos para un segundo éxodo. Ya vamos a revisando algunas cosas interesantes de estos pasajes. El versículo 9 dice: los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, con sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar frente a Baal-Zephón. Israel estaba en un lugar súper... estaban realmente atrapados, ¿ya? Entre el ejército de Faraón y el mar. ¿Ya? Eso estaba en un momento crítico, donde realmente se empezaron a ver reacciones de temor, de miedo, de querer volver, porque el Señor sabía que ellos eran débiles en su corazón, ¿ya? Y es por eso que les había dirigido por ese camino, para hacer un milagro, finalmente abriendo el mar, permitiéndoles cruzar, ¿ya?
Y ese lugar, ¿cierto?, que ellos acamparon, dice que está frente a Baal Zephón, ¿ya? El Todopoderoso les ordena situarse exactamente frente a Baal Zephón, que dice acá, el último de los dioses de Egipto, que los hebreos verían antes de cruzar el Mar Rojo. El Eterno quiere que sean testigos de su poder ilimitado, ya porque de alguna manera la manifestación de su poder iba a ser tanto para los egipcios como para el pueblo de Israel. ¿Ya? O sea, imagínense, ya habían visto 10 plagas, habían visto cómo habían salido con la muerte de los primogénitos. O sea, ya habían visto harto poder de Dios, hartos milagros, pero aún su corazón estaba temeroso. O sea, uno piensa en ese momento habiendo salido tan potentemente de Egipto y ahora viendo al ejército y teniendo ese temor en su corazón, faltaba como el último milagro, esto que el mar se abriera. Entonces el Eterno, ¿qué es lo que hace? Endurece el corazón de Faraón, una vez más y por última vez, lo endurece para que tanto Faraón como Israel puedan ver el poder de Yahweh y la muerte de Faraón lograra la absoluta libertad del pueblo de Israel. Ahí sí. Entonces, vemos este lugar ya como el último punto de los dioses de Egipto, ¿ya? Vemos la liberación final y la destrucción ya de Faraón por completo. El verso 10 dice, estaba ya cerca Faraón cuando los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios venían en su persecución. Y los hijos de Israel clamaron a Yahweh atemorizados en gran manera. La persecución de Faraón será con todo su ejército, carros y caballos, tan grande amenaza que Israel sentirá gran temor y clamará a Yahweh. Entonces ahí vemos de que lanza el último ataque con todo lo que tiene. En el cruce del Mar Rojo, las 12 tribus de Israel estaban presentes. Ya recordemos que en el verso 19 Moisés lleva los huesos de José. Los huesos de José no debían quedar en Egipto, por lo tanto todo Israel, las 12 tribus tenían que salir de Egipto. Acá era muy importante incluso el significado de sacar los huesos, los restos, ¿ya? También se entiende de que los huesos de los patriarcas también, de Judá y de todos los, de Judá, Simeón, de todos los que habían muerto en ese momento, estamos hablando de que entraron hace 400 años, por lo tanto ya todos los patriarcas, los 12 habrían muerto, y por lo tanto ahí también involucra que salieron todos, ni siquiera los huesos dejaron en Egipto, ¿ya? Y todos ellos los llevaron. Entonces ahí tenemos un momento en que vemos que los que van a enfrentar la venida del Señor y el segundo éxodo, la segunda salida, liberación, no solamente son para los que están vivos, sino que para los que también murieron. Por eso también habla de que los muertos resucitarán, ¿eh? Porque en esta salida los muertos también se levantan y también salen de ahí. Amén. Proféticamente, un día, de acuerdo a Apocalipsis 15, de nuevo el pueblo de Yahweh estará de frente al mar, ahora de cristal, perseguidos por el faraón de turno, ¿ya? Que es la bestia, victoriosos, celebrando con las arpas de Dios y cantando de nuevo lo que los israelitas cantaron ese mismo día al cruzar, el cántico de Moisés. En Éxodo 15, lo que fue será otra vez. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese pueblo de Yahweh en este mar de Apocalipsis? ¿Ya? Nuevamente es Israel. ¿Y quién es Israel? Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Amén. Entonces, ese es, si hoy día, ¿quién es el Israel? ¿Quién es el Israel de hoy? ¿Es solamente los que están en la tierra de Israel? Nosotros también somos parte de ese Israel. Y ahora, ¿quién es Israel en las naciones? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que guardan la fe de Yeshua, ¿cierto? Esas son las dos características del Israel, amén, que Él está restaurando en este tiempo, los que estamos entre todas las naciones. Y eso es la profecía. El corazón de la profecía es finalmente que todos los que están esparcidos, ¿cierto?, en las naciones,
van a regresar. Amén. Entonces, Apocalipsis 7 nos da una revelación maravillosa. Los siervos de Dios son de nuevo las 12 tribus de Israel. Todo lo que fue será. En el primer Éxodo, el Eterno saca a Israel de Egipto, y en el segundo Éxodo saca a Israel de las naciones. Amén. Ahí está, dice Apocalipsis 7:4, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Recuerden que el libro de Apocalipsis, en un momento, en los famosos cánones, ¿ya? Estuvo amenazado de no haber sido considerado dentro de la Biblia. Recuerden que los libros de la Biblia pasaron por cánones humanos, ya una especie de juntas, ya donde estimaban qué libro iba, qué libro no iba, y entre eso el libro de Apocalipsis o Revelaciones, en un momento estuvo casi que no lo consideraran en la Biblia. ¿Por qué? Porque era demasiado judío, le decía. Porque estos concilios no fueron judíos, fueron concilios gentiles, concilios romanos, concilios de alguna forma que no pertenecían a, ¿cierto? a Israel. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis era como muy del Antiguo Testamento, decían ellos, ¿eh? Entonces, como no les gustaban algunas cosas, gracias a Dios está allí, y las evidencias están de que precisamente la primicia dice que es de las 12 tribus de Israel. O sea, hay una conexión de principio a fin, ¿ya? No como la teología moderna que ahora el Israel es la iglesia, ¿cierto? Porque hoy día la iglesia de Israel es lo mismo. La congregación, la quejilá, la eclesía, en el fondo son palabras que hablan de una congregación, de una asamblea, de una reunión. Y esa reunión es la congregación de los hijos de Israel, que es la misma congregación o la misma iglesia que salió en el desierto, ¿ya? Entonces ahí vemos nuevamente Apocalipsis conectando, ¿cierto?, a esa primicia que es de las tribus de los hijos de Israel. Y luego recuerden, ¿qué es lo que dice después de Apocalipsis? Si ustedes buscan ahí, después de este pasaje que habla de los 12.000 de cada tribu, dice, y luego vi una gran multitud que nadie podía contar, que venía de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿De dónde va a venir el Israel que está en las naciones? Precisamente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, de donde se habían esparcido. Y ahí dice que era una multitud inmensa, que está retornando. Entonces, la conexión que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento y el Nuevo es perfecta. Y nos hace entender correctamente lo que muchos hoy día eruditos bíblicos que desconocen o que rechazan un poco el Antiguo Testamento y el entendimiento de quién es Israel, tratan de dar otras explicaciones, ¿ya? Entonces ahí vemos una conexión muy fuerte. Y miren lo que dice la profecía. Aquí está el profeta que dice, mire, clarito, por tanto, he aquí que vienen días, está hablando futuro el profeta Jeremías, dice Yahweh, en que no dirán más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Mire, va a pasar eso. Sino que dice, vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. ¿Se dan cuenta cómo el profeta nos hace entender de que lo que está hablando Apocalipsis finalmente somos todos nosotros y todos los israelitas de, qué sé yo, de todas las tribus, ¿ya? Porque eso sí todavía no lo sabemos, un misterio para nosotros saber de qué tribu somos o a qué tribu vamos a ser asignados. Eso lo va a hacer el Mesías cuando regrese. Yeshua los va a asignar. Si tú eras tú eras un benjamita, tú eras uno de Efraín, mira tu carácter, mira, tú eras de Judá, tú eras de Isaacar, y cada uno de nosotros, wow, va a estar, digamos, introducido en una de las tribus, amén. Porque fíjense, dice que ya pasará el tiempo de donde digan, Él es Yahweh que sacó a Israel de Egipto, sino que ahora viene el cumplimiento, ya Jeremías lo está diciendo, cuando digan, mira, ahora Yahweh sacó a Israel de las naciones a los que los había dispersado. Ya, entonces eso es hermoso, hermano. Ahí está el ir entendiendo cada vez más los pasajes a la luz de la Torá. Éxodo 14:11, y dijeron a Moisés, por no haber sepulcros en Egipto nos tomaste para morir en el desierto. ¿Qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? Dice, recordemos que la causa de la ruta que tomaron fue de evitar entrar en la tierra de los filisteos para que no pensaran en volver a Egipto. Ya había otra ruta para salir.
pero Dios los llevó por la ruta más difícil. Una ruta, como se dice, entre la espada y la pared. Porque la otra ruta los iba a conducir por tierra a los filisteos y probablemente ellos se iban a levantar en guerra. Imagínense, ellos saliendo recién y teniendo que enfrentar una guerra, se iban a querer devolver. ¿Ya? Entonces, por eso tomaron este camino. Y recordemos también, lo comentamos en una paracha anterior, en que todo tiene que ser en el tiempo que el Señor indique. ¿Ya? Va a haber un tiempo, uno tiene que esperar. Uno tiene que tratar de salir antes, ¿ya? Porque, ¿qué le pasó? Hay libros que comentan de que la tribu de Efraín, ¿cierto? ¿O Manasés? No, Efraín. La tribu de Efraín trataron de salir antes de Egipto. Sí, trataron de salir antes. Y que dice que precisamente se encontraron con los filisteos, tuvieron guerra y murieron muchísimos. Y de hecho es más, quedaron allí los huesos y los cadáveres de toda la tribu de Efraín. Solamente sobrevivió un pequeño remanente que se devolvió a Egipto. ¿Ya? Entonces quedaron los huesos y si Israel iba por ese camino, iban a ver todos los cadáveres, iban a tener miedo y más encima viniendo los filisteos en contra de ellos. Entonces Dios los libró y por eso los sacó por este camino. Ya la ruta de todo este camino lo tenemos en el video anterior, así que interesante ver todo el recorrido que Israel tuvo al salir de Egipto. Entonces vemos allí que nosotros tenemos que esperar el tiempo, tenemos que esperar la señal, no salir antes. Recuerden que Yeshua dice, miren, ahí está el Mesías, vayan para allá. No vayan, dice, no salgan antes. Esperen la señal. Por eso es importante el conocimiento de la palabra para no ser engañados. ¿Ya? Y esas salidas previas anteriores van a ser falsos Mesías, falsos Cristos, que se van a parecer mucho al verdadero, pero no van a ser. Entonces tenemos que nosotros aguardar y esperar porque Él nos va a venir a buscar y su venida dice que todo ojo lo verá. Amén. No va a ser por la televisión, sino que se va a ver la señal en los cielos. Amén. Entonces, a pesar de la dura esclavitud que habían tenido en Egipto, preferían volver a esa esclavitud ya para no enfrentar estas situaciones peligrosas que venían por delante. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede también? Eso nos habla que nosotros igual vamos a experimentar un cierto grado de temor, un cierto grado de decir, ay, mire, esto está difícil, mejor prefiramos quedarnos como esclavos, ¿cierto? Salvar nuestra familia, no arriesgarnos, pero no enfrentar esto, que es muy duro, esto es muy fuerte. Entonces es una decisión difícil. Nosotros vivimos con la pandemia de alguna manera un enfrentamiento fuerte. ¿Ah? O hacíamos esto, pero si hacíamos esto íbamos a perder todos estos beneficios. Y ahí hubo una lucha fuerte, que era una prueba, hermanos, es una prueba para que nosotros nos preparemos, porque las pruebas precisamente no hacen dos cosas, o nos aprueban, pero cuando nos sacamos mala nota, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que volver a repetirla, ¿ya? Y el Señor nos está preparando porque la prueba que viene va a ser más difícil, pero vamos a estar más preparados para poder discernirla. Entonces, la verdad es que esto el Señor en su misericordia nos ha ido preparando, nos ha ido finalmente haciendo abrir nuestros ojos para que a veces de estas situaciones difíciles y fuertes y que hermanos van a volver a venir, nosotros podamos ir superándolas y llegando hasta este momento de la salida. Pero la opresión de Faraón va a ser tan fuerte de que muchos hermanos van a dudar si seguir al Señor o no. Muchos van a decir, ¿sabes qué? Mejor, no, yo por mi familia mejor me quedo. Imagínense lo que dijo Israel, prefiero ser esclavo en Egipto que morir acá. Porque, hermanos, vamos a estar bajo situaciones de vida o muerte. Y muchos hermanos ante la muerte van a decir, ¿sabes qué? Ok, entreguémonos mejor. Entonces dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa del Señor la salvará. Entonces van a ver, aquí estamos viendo de que el pensamiento de Israel no va a ser distinto a lo que nosotros quizás vamos a tener que enfrentar. Y ahí está la decisión de decir, ok, esto se ve difícil, incluso se ve de muerte, pero Dios está con nosotros, Él es fiel
y aunque yo muera, el Señor nos resucitará. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Yeshua, ¿qué dijo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces ahí es donde nuestra fe, esa obediencia hasta la muerte, así como nuestro Señor, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, nosotros no vamos a enfrentar nada nuevo de lo que Él ya enfrentó e hizo por nosotros. Amén. Si nuestro Señor lo hizo, nosotros también vamos a poder, porque el Señor va a estar protegiéndonos y guardándonos. Si vamos a tener que enfrentar pruebas, pero finalmente Él va a estar con nosotros. Amén. Cuando hablan de que el primer mandamiento es preservar la vida y ahí se nos va a enfrentar. Va a llegar Sí. un minuto en que ese, o sea, no vamos a tener que desobedecer. Así es. O sea, desobedecer a la autoridad lleve a la muerte y a la muerte de nuestra familia. Y creo que esa es la parte. Sí, va a haber una situación difícil, extrema, yo creo, ¿no? Pero cuando sepamos que es el momento, ahí no podemos dudar. Ahí no podemos tener temor a la muerte porque nos vamos a enfrentar. Nosotros hemos cantado, ¿cierto?, de que Él venció a la muerte, de que Él tiene todo el poder. Entonces ahí es donde esa fe, esa certeza, no está sujeta a dudas. Va a ser probada. Pero finalmente, esa fe, hermanos, que levantó a Yeshua de entre los muertos es la que nos va a levantar a nosotros. Entonces, bueno, yo creo que hoy día estamos hablando. Otra cosa es estar ahí, ¿cierto? Pero yo creo, hermano, y tengo la fe de que el Señor nunca dejó a su pueblo. Venían ejércitos, pero el Señor, ¿qué es lo que hizo? Se puso en la retaguardia. Se puso en la retaguardia, puso una columna ahí de nube para separarlos, para protegerlos. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es permanecer firmes y mirar hacia adelante. Por eso la orden dice, marchen adelante. No se queden ahí. Que el temor no los paralice, que el temor no los haga retroceder, sino que avancen, marchen. Amén. Y Él va a hacer la parte que obviamente Él solo puede hacer. Dice Éxodo 13:17, cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo. Porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Entonces él ya sabía que iba a haber temor, sabía que iba a venir esa duda, incredulidad. Él lo sabe. Por eso va a también procurar ayudarnos. Después el versículo 12 dice, ¿no es esta la advertencia que te hicimos en Egipto diciendo a Moisés, renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios? Pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Muchos considerarán ser esclavos en Egipto que ver la muerte en el desierto. Amén. Entonces eso también es una prueba para nosotros. Versículo 13 y 14, pero Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y vendrá salvación de Yahweh que Él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que vistes hoy no los volveréis a ver nunca más. Yahweh luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. O sea, tranquilícense, cálmense, porque esto ya es lo último, dice. No los van a volver a ver más. Estamos en la última fase, estamos a punto de cruzar. Dice, no temáis, estad firmes. Por eso dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces tenemos el Ruach, el espíritu que nos fortalece, amén, que va a estar con nosotros, que está con nosotros, guiándonos en esos momentos de aflicción. Y aquí vemos entonces que la palabra dice, estad firmes y ved la salvación de Yahweh. Y ahí en el hebreo está diciendo Yehoshua, la salvación de Yahweh. Ahí aparece la palabra, ¿cierto? Salvación de Yahweh. Ahí está el nombre Yahoshua. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea para salvación es Yeshua o Yeshua, con el acento en la A, o sea, Yeshua. ¿Ya? El nombre del Mesías, Yeshua, con acento en la U, que significa Él salvará. El nombre de Yeshua es la forma abreviada de Yehoshua o Yahoshua, ¿cierto?
que el inicial sería Ya, ¿cierto? Que es el abreviado de Yahweh, y la palabra griega Iesus, ¿cierto? De la cual viene el nombre Jesús, ¿cierto? En la derivación, no tiene un significado en griego. Recordemos de que al traspasar un nombre al griego, en el fondo tratan de transliterar una fonética, una forma de pronunciarlo, ¿ya? Pero no tiene un significado en sí mismo en el otro idioma. El significado está en el original, a través del hebreo, ¿ya? Y es por eso de que la palabra Iosus deriva el nombre Jesús, ¿ya? Que era Yoshua, ¿ya? O Yahoshua, que obviamente en griego era como un nombre femenino. Entonces por eso cambian la letra A por una S. Y es así como queda como Jesús y finalmente Jesús en español. Pero es cierto, vemos que en el nombre de Yahoshua o Yeshua, ¿cierto? Tenemos el significado de la salvación de Yahweh. Eso es importante. Éxodo 14:22 dice, y los hijos de Israel entraron por el medio del mar sobre lo seco, y las aguas les fueron como muro a su derecha y a su izquierda. El cruce del mar es visto como un tevilá, ¿ya? O sea, un bautismo, que en el hebreo, ¿cierto? No es un fenómeno aislado, no es un evento único. La tevilá es un baño ya a nivel ritual, digamos por así decirlo, que significa la purificación. Entonces, por lo tanto, el tevilá era algo que estaba dentro de la vida del israelita o la vida hebrea, era algo común, ¿ya? Personas incluso varias veces al mes podían hacer un tevilá. Recuerden que si tocaban un animal muerto, tenían que hacerse un baño, ¿ya? Si la mujer estaba con su periodo, al terminar tenía que hacerse un baño. O sea, no solamente el concepto de higiene, ¿ya? Sino también un concepto de espiritual, un símbolo de una limpieza y una purificación. Entonces aquí vemos que este momento de pasar el mar habla de un tevilá, pasar por las aguas, cruzar las aguas. Contiene el simbolismo, ¿cierto? Que también habíamos aprendido, de morir de la vida vieja y nacer o resucitar a una vida nueva. En este caso, los hijos de Israel murieron de su dependencia de Egipto y del faraón para depender ahora del Eterno en todo sentido. Pasaron de un dueño a otro, de un señor a otro. Por eso, de alguna manera, el bautismo, que es el tevilá hebreo, tiene ese significado de sumergirse y de volver a levantarse y a nacer. También tiene el significado, ¿cierto?, de limpieza y pureza, de sumergirse y levantarse para ser purificado, ¿no? Por eso generalmente estos tevilás se hacían con aguas que corrían. Tenía que ser en un río, en una fuente, en un manantial, aguas vivas, ¿cierto? Le llamaban, que eran aguas que estaban en movimiento, ¿eh? Por eso el mar también está en movimiento y representa esta salida, este baño, este morir y volver a nacer. Y tenemos en 1 Corintios que nos habla y nos conecta con lo que está sucediendo aquí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Ven? Entonces ahí vemos que claramente ya en el Nuevo Testamento estamos viendo, perdón, ¿dónde estaba? Aquí. Que fueron bautizados, ¿ah? Que tuvieron un tevilá en las aguas. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, el Mesías. ¿Va? Espérense, esos eran los dos nomás, ¿cierto? Correcto, ya. Entonces vemos ahí cómo hace la conexión aquí el apóstol Pablo con el bautismo que ellos tuvieron también al salir de Egipto. Entonces se habla aquí de que fueron sumergidos en Moshe, en la nube y en el mar.
El pensamiento es que el pueblo pasó de un reino a otro, de la autoridad del faraón a la autoridad de Moshe. Pasaron por la mikvah o mikveh, ¿cierto? Que es acumulación de aguas, para estar sometidos a las órdenes de Moshe, que era rey en Israel. Él les estaba dirigiendo. Deuteronomio 33, 4 y 5 dice: una ley nos prescribió Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. Él era rey en Yeshurún, cuando se reunieron los jefes del pueblo, juntamente con las tribus de Israel. ¿Ya? Yeshurún es el nombre dado también a Israel, pero es un nombre como restaurado o elevado. Es probablemente el nombre que va a tener Israel después que venga el Mesías. ¿Ya? Algunos mencionan, sabemos que nosotros tenemos en la Torá, tenemos, por ejemplo, que el nombre que usted ve en la Biblia es Jehová, ¿cierto? Jesús, ¿ya? Y en hebreo tenemos algunos que comentan Jehová o Yeshua, ¿ya? Y otros también que alinean a el nombre Yahweh y Yahshua o Yeshua. Cuando dicen emocionista, yo también pensé que Jerusalén también era Sion. Es que el monte de Sión es un lugar en Jerusalén, claro, es un lugar. Sí, entonces aquí hablan de Yashurun o Yasharel, ¿ya? Entonces, porque hay que también entender de que del hebreo se ha traducido a otros idiomas. Entonces, por eso a veces tenemos este problema a veces de algunas vocales, de cómo pronunciarlas. Pero tenemos que más o menos entender eso. Entonces aquí nos habla de una restauración. Finalmente nosotros vamos a pasar otro mar, vamos a tener otra salida de Egipto y también, ¿cierto? Ahora un rey, así como Moisés fue en Israel al salir de Egipto, así también un rey va a estar sobre nosotros en esta salida, ¿ya? Y este rey es nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Y también vemos de que pasará, ¿cierto? De Yisrael, también puede tener el nombre de Yeshurun, ¿ya? Y eso sería un nombre más elevado para Israel, ¿ya? Lo que pasa es que hay también que la Biblia habla de Jesurún, ¿cierto? ¿Ustedes han leído algunos salmos? ¿Sí? Ya. Jesurún es un nombre también para Israel, pero es un nombre como más elevado que el de Israel. Entonces, se conecta también con que el Israel que va a salir va a ascender a un nivel más elevado. ¿Por qué? Porque vamos a ser elevados a un nivel de mayor santidad. Y recuerden también de que nuestros cuerpos van a ser transformados y pasados a un nivel más elevado de gloria. Por lo tanto, ahí también se relaciona que va a haber un nombre para Yisrael, que podría ser Yasharel o Jesurún, ¿ya? Como lo dice aquí la traducción. Entonces está relacionado con el Tevilá, con el bautismo. De la misma manera, la Tevilá mesiánica del Mesías implica que una persona muere y entierra su vieja vida bajo la esclavitud del Satán, el pecado y el mundo, y resucita para una vida nueva bajo la autoridad del Mesías, Yeshua, la Torá y el reino de Dios. Entonces hay un cambio de gobierno que, si ahí tenemos un comentario, espera, dame un segundito para darte micrófono. Acá en la que es la traducción ¿De la Biblia hebrea? Sí. Dice, el versículo 5 dice, él se tornó rey de Yeshurun. Y como comentario dice, o sea, de Israel. Cuando se reunieron los jefes del pueblo, las tribus de Israel en comunidad. Claro. Eso es importante, cuando usted lea Jesurún o Yeshurún, se está refiriendo a Israel. ¿Pero por qué distinto nombre? Porque hay una transformación del nombre. ¿Por qué? Porque vemos que siempre que hay una transformación de nombre hay un cambio de significado, ¿ya? Por eso hay un profeta que dice que seremos conocidos como Yahweh
Tzidkenu, ¿ya? Que significa Yahweh es mi justicia. Porque recuerden de que viene como juez, ya no viene en relación al pecado ni la salvación. Recuérdense que Yeshua o Yahoshua está relacionado con la salvación de Yahweh. Entonces ahora va a venir como la justicia de Yahweh. Entonces va a haber un cambio de nombre. Por eso los nombres tenemos que tener siempre en cuenta que más que el nombre en sí es el significado, el propósito y la obra de ese nombre. Si un nombre no cumple el propósito, no sirve. ¿Se dan cuenta? Por eso recuerden que Abraham y Jacob recibieron un cambio de nombre, porque se relacionó con un propósito. Entonces, es muy probable que por eso mismo Yisrael pase a ser Yeshurun o Yasharel, ¿ya? Que también tiene que ver con la justicia. ¿Eh? De hecho, Yashar tiene que ver con justo, y Yasharel el justo. Entonces, hay un versículo, no recuerdo, lo tenía ahí, que dice, y la casa de Israel será conocida como Yahweh Tzidkenu. Está relacionado con que Yahweh es mi justicia. Entonces vamos a ver un cambio también, una transformación. Amén. Entonces, continuamos. Voy a buscar ese versículo. Romanos 6 en adelante. Vamos a leer este pasaje que habla el apóstol Pablo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? Eso es lo que muchos hacen hoy día, ¿cierto? De tanta gracia que permanecen en el pecado. Dice, de ninguna manera, porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en el Mesías Yeshua, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la de la resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado. Porque el que murió ha sido justificado del pecado. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo sido levantado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque la muerte que murió, la murió al pecado una vez por todas, mas la vida que vive, la vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Mesías Yeshua. Amén. Entonces ahí vemos cómo Pablo está relacionando también el bautismo, la muerte, la resurrección, ya al pasar por las aguas. Y de la misma manera que Yeshua lo hizo, así también nosotros hoy día lo estamos viviendo en un proceso espiritual. Hemos sido sacados de Egipto, hemos sido sacados de la potestad de este mundo, de este faraón, y ahora, ¿cierto?, estamos bajo la potestad y la autoridad de Dios. ¿Y eso qué significa? Una renuncia al pecado, una renuncia al Satán, una renuncia al príncipe que es de este siglo, ¿cierto? Porque dice que todo este mundo está bajo la potestad del maligno, ¿ya? Los hijos de desobediencia. Pero nosotros hoy día hemos salido de la desobediencia, hemos salido de la esclavitud para venir a la libertad. Y la libertad no es libertinaje. No es decir, bien, Dios nos salvó, amén, sigamos en nuestra vida antigua, no. Y por la gracia de Dios, no. La gracia y el tiempo de gracia es para ponernos a cuenta. Cuando a usted le dan un tiempo de gracia es para que le dan un poco más de tiempo para que pague la deuda y se ponga a cuenta, ¿cierto? No para seguir endeudándose más y no pagar. Entonces, precisamente, eso es lo que ocurre. Este tiempo de gracia es para que nosotros nos pongamos a cuenta, pidamos perdón, no sigamos pecando, porque dice, bueno, entonces seguiremos pecando para que siga abundando la gracia. No, amén, de ninguna manera, sino que hoy día renunciemos al pecado y a través de la obediencia a los mandamientos vamos a dejar de pecar.
Porque el pecado es la infracción de la ley, de la Torá. Y por lo tanto, cuando ahora yo empiezo a obedecer la Torá, obviamente eso inmediatamente me va sacando del pecado. Amén. Y eso me hace llevar una nueva vida, ahora en justicia, en santidad, en verdad. Amén. Eso es. Seguimos. Versículo 24 dice: pero en la vigilia del alba aconteció que Yahweh miró desde la columna de fuego y desde la nube al campamento de los egipcios y perturbó el campamento de los egipcios. Ya acá recordemos que nosotros en la versión de la BTX vamos a encontrar varias veces esa palabra left tab. ¿Les llamó la atención? Sí. Ya. Bueno, ellos de alguna forma, los traductores allí se toman la libertad de colocar, ¿cierto?, la palabra que en el hebreo es una letra Aleph y una letra Tab, ¿ya? Que es literalmente es una pequeña palabra, un código, una partícula que está en todo el Antiguo Testamento, ¿ya? O sea, podemos, lo que sí es que en este relato vamos a ver mucho Aleph Tab, pero en otros pasajes no lo vamos a ver, pero en muchos sí están, ¿ya? Pero son muchos, entonces generalmente podemos ver ahí una conexión de que cuando aparece Aleph Tab en el hebreo hay una relación con nuestro Mesías. Precisamente por lo que sabemos cuando él dice yo soy el alfa y el omega, en hebreo yo soy la Aleph y la Tab. Entonces ese código nos conecta inmediatamente con una obra, con un significado de que el Mesías está allí, ¿cierto? Y sacrificaron el cordero, dice Aleph Tab, ¿ah? Y la nube, Aleph Tab. Entonces en el hebreo estamos viendo que el Mesías está allí. Ese código que algunos también lo traducen como una palabra, ¿ya? Y le dan un significado en el hebreo, nos conecta también con un significado, ¿ya? En que es Yeshua mismo, el Mesías, que está allí, desde Génesis 1:1. ¿Ah? Por eso que toda la Torá habla de él. Toda la Torá nos cuenta de su obra, que él es el primero y el último, ¿ya? El alfa y la omega, la Aleph y la Tab. Entonces vemos ahí cómo Aleph Tab viene a ser la parte visible de Dios, ¿ya? Porque Dios es el invisible. ¿Cómo lo podemos ver? A través de su imagen visible. Y por eso vemos también algunas traducciones, el ángel de Jehová, ¿cierto? O el ángel de Yahweh, ¿ya? Que eran los que ellos podían ver. Ellos podían ver el ángel, podían ver la nube, podían ver el fuego. Era la imagen visible de Dios mismo. Y ese fuego hablaba como que era Dios mismo. Recuerden que Moisés, cuando se acerca a la zarza, dice que era el ángel de Yahweh, pero a la vez le habla como Dios mismo. Entonces, por eso de que muchos no ven de que Yeshua, si bien no es la presencia del Dios invisible, es la forma visible de Dios y habla como Dios. Y es Dios mismo, pero está relacionado con su inmensidad. Amén. Entonces ahí hay mucho que cómo ir entendiendo también esta conexión entre Dios, o lo que habla el Padre, el Hijo. Hay una relación de la manifestación de Dios mismo. Y aquí hay un comentario que nos habla de las vigilias, ¿ya? Dice, pero en la vigilia del alba aconteció que Yahweh miró desde la columna de fuego y desde la nube al campamento de los egipcios y perturbó el campamento de los egipcios. Dice, en la antigüedad la noche tenía 3 vigilias, ¿ya? Sabemos que el día más o menos está dividido en 2 ciclos de 12 horas. Por lo tanto, la vigilia de la noche ya comenzaba desde las 6 de la tarde a la puesta del sol, básicamente, eso ahora puede variar hoy, pero desde la puesta del sol hasta la salida del sol había aproximadamente 12 horas. Y por lo tanto habían 3 vigilias que eran de 4 horas, ¿ya? Por lo tanto, de las 6 a las 10, la primera vigilia, de las 10 hasta las 2 de la mañana, la segunda vigilia, y de las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, la tercera vigilia, ¿ya? Esa es la vigilia del alba, antes del amanecer. Y los romanos tenían 4 vigilias. Por lo tanto, vemos ahí que los libros de los evangelios, por ejemplo, nos hablan de 4 vigilias. En la cuarta vigilia, ¿ya?
Y ahí estarían divididas en 3 horas. Por lo tanto, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y ahí también dice aquí se habla de la vigilia de la mañana, lo cual significa que pasó entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana. Si el mar medía unos 18 kilómetros de ancho, tardarían casi 5 horas en cruzar si caminaban con una velocidad de un poco menos de 4 kilómetros por hora. Una persona normal camina unos 6 kilómetros por hora, pero tenemos que tener en cuenta que aquí también había mujeres embarazadas, niños y animales. Entonces, probablemente estuvieron cruzando desde las 2 hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Justo al empezar el alba, ellos ya estaban al otro lado. Y ahí fue el momento en que Dios cierra el mar, ¿cierto? Y ya todos los egipcios son destruidos. Y comienza un nuevo día. Amén. Por eso también habla de que van a ser tiempos de oscuridad. Fíjense que la venida del Señor habla de tiempos de noche. Dice, se oscurecerá el sol y la luna. ¿Ah? Entonces habla de oscuridad, habla de tiempos donde solamente la noche iluminada es la noche donde hay algo de luz de la luna, ¿cierto? O luna llena es la noche más iluminada, pero a la vez más fría. ¿Ah? Pero en este caso, ellos salieron precisamente, claro, en una luna llena. O sea, tuvieron luz en la noche. ¿Ah? Recuerden que salieron un día 15 de Aviv, que es el Pesaj, ¿ya? Y por lo tanto, en la mitad del mes tenemos luna llena, o sea, tenemos la luz, ¡pum!, a toda luz. Ellos salieron en una noche iluminada, ¿eh? Pero vemos de que el momento más oscuro del día es antes del amanecer, ¿ya? Pero una vez que sale el sol de justicia, por eso dice que el Señor vendrá como un sol, ¿ah? Como la luz. ¿Ah? Entonces vemos también ahí un momento, ¿cierto?, donde vendrán días oscuros, pero ya viene, y cuanto más oscuro sea es porque ya va a amanecer, y va a venir el sol de justicia. Amén. Así que, bueno, eso es lo que podemos comentar de esta porción. Amén. Vamos a seguir y vamos a abrir también el micrófono para los hermanos que quieran comentar. Bueno, hay muchas conexiones, obviamente, detalles que podríamos decir. Me gustaría, obviamente, que tomáramos este tiempo para que los hermanos también, si tienen algo que aportar, algún comentario, alguna pregunta, la podamos hacer. ¿Ya? Chao. Chan, chan. Bien. ¿Alguien más? Además de la Bien, ¿alguien más, hermanos, en la conexión? ¿Algo les llamó la atención? Cuando se nos manifiesta el Señor, Yahweh, pareciera que es la trascendencia a través de la imagen del Claro. y después dicen que la inmalencia es el en sí con todo su esplendor. ¿Cómo lo último que dijo? Inmalencia. Inmalencia. Es el con todo su esplendor. Que eso nos puede matar a nosotros, Ah, pero claro. no estamos preparados. Claro, precisamente hay un versículo que dice, obviamente, que si un hombre, si tuviera en la presencia de Dios, muere. No puede estar. Entonces, de alguna forma también los sabios judíos antiguos hablaban del concepto de Tzimtzum. El Tzimtzum es un concepto de reducción. Es como una reducción de
de la presencia de Dios a un nivel que nosotros podamos verlo, podamos hablar, podamos tener un acercamiento. Porque la presencia de Dios misma, obviamente, todo se deshace, ¿verdad? Entonces, por eso de que este ángel de Yahweh, ¿cierto? De alguna manera es una reducción de Dios mismo, y por eso este ángel habla como Dios mismo. ¿Verdad? Pero hay que entender eso, de que ese ángel no es, Dios no es un ángel. ¿Verdad? Pero el ángel de Yahweh hablaba. Dios estaba en la nube, pero no era la nube no era Dios. ¿Verdad? Entonces es importante es entender de cómo Dios, ¿cierto?, se reduce a una forma en que nosotros podamos verlo, escucharlo y estar delante de él sin morir. ¿Ah? Entonces, todas estas figuras que vemos allí, el ángel, la nube, la columna de fuego, y todo ese mover, que en el fondo es la presencia de Dios actuando visiblemente, ¿ya?, es una manifestación de su poder. Raúl. ¿Sí? Raúl, mira, una pregunta, pero más que nada de curiosidad, más que espiritual. ¿El pueblo atravesó solamente en una noche todo el Mar Rojo? Sí, lo que la escritura ahí comenta es de que lo cruzaron al tercer día de haber salido de Egipto y durante la madrugada. Ya, por lo que nosotros, o sea, por eso que es curioso, porque dice que el pueblo eran más o menos 600.000 hombres, sin contar hombres y mujeres. O sea, se supone que eran más o menos 2 millones de personas, la cantidad de personas que salieron de Egipto. Entonces, nos parece con mi esposa que 5 horas es demasiado poco, porque iban animales, personas embarazadas, personas como nosotros de la quinta edad y todo eso. Entonces, nos parece mucho, o sea, muy poco el tiempo. Sí, yo creo de que también el factor de adrenalina, porque hay que recordar de que ellos estaban atemorizados, entonces era como ya, se abrió, crucen, o sea, yo creo que también no cruzaron lentito, así como, yo creo que también a lo mejor caminaron un poco más rápido, ¿verdad? Porque venían detrás de ellos, o sea, venían persiguiendo, entonces venían con una tensión, entonces yo creo que a lo mejor lo hicieron un poquito más rápido. Yo no sé, pero si uno está siendo perseguido, uno no camina lento. Yo creo que hasta usted, Dios, corre más rápido que yo. Estaba escuchando en una de los cafés con raíces que hablaban del concepto de tiempo cuando la gloria de Dios está ahí, que se vuelve como atemporal también. Por ejemplo, el caso del maná que está dentro del arca, el maná está abierta, no se echa a perder porque el tiempo ahí no pasa. Claro. Entonces, a lo mejor también hubo un factor ahí, porque la gloria de Dios estaba en ese lugar. Sí, o sea, claramente Dios es atemporal, o sea, Dios es ayer, hoy y siempre, o sea, no es pasado, presente ni futuro, Él es. ¿Ah? Entonces, también hay una ayuda ahí de la nube, ¿cierto? Que era oscuridad y luz, ¿cierto? Que se movía entre medio. Ahora sí hay que también acotarlo a que estaban en un momento, en un día, en un tiempo establecido, donde había un tiempo, había un horario que claramente estaba relacionado con un momento y un tiempo específico. O sea, quizás ahí, no sé si ese tiempo habrá transcurrido más lento, más rápido, pero claramente estaba definido en un momento de tiempo, ¿ah? En un día. Recuerden que habían pasado 3 días al momento en que ellos van a cruzar, ¿ya? Entonces, vemos tiempo definido, porque ahí es donde se juntan lo que se llaman los kairos, o los moadim, los moed, con un cronos, ¿ya? Que es un tiempo
definido con un tiempo de Dios que se alinea y ocurre. Entonces, claramente yo creo que también la tensión, el temor, la persecución aceleró los pasos, ¿cierto? Hasta de los más chiquititos. ¿Ah? Eso puede ser ahí un dato como para comprender de que en esas 4 horas, 5 horas, habrían cruzado, ¿cierto?, todos esos kilómetros de distancia. Raulito, ¿Sí? como la curiosidad de Tito también, una de las cosas que me ha hecho pensar harto es de que si eran cuántos millones de personas que realmente nadie sabe, cómo debe ser la grandeza, la misericordia, la piedad de Padre Eterno y su poder, de que para que pasen 2 millones de personas, ¿cuántos kilómetros tiene que haberse abierto el mar? Y dentro del mar, científicamente se ha comprobado de que también hay abismos, hay rocas, hay cosas, obstáculos. Cómo Dios, en su poder, en su amor y misericordia por sus hijos, Él va allanando el camino, porque en varias partes de la palabra dice que Él irá allanando, irá delante de nosotros como un capitán, como un general del ejército, como en su gran bondad debemos nosotros reflexionar con respecto a eso de que, porque yo muchas veces me he puesto a meditar en mi profundidad de mis conocimientos o poco o nada que tengo, cómo irá a ser que Él nos va a sacar del lugar de donde estemos para llevarnos ahí al desierto y mantenernos resguardados. Pero ahí nos damos nosotros por enterados de la majestuosidad, el poder, la soberanía de que Él es el Todopoderoso, porque no es poderoso, es todopoderoso. ¿Cómo irá a ser para que podamos estar todos, los que quedemos todavía aquí, tengamos que ser arrebatados o llevados a ese lugar seguro? ¿Cómo Él va a preparar, quién sabe, en forma sobrenatural, como a muchos, como a Enoch, que lo llevó, lo arrebató, como lo hizo con Juan, como lo ha hecho con muchos, lo hizo con sus discípulos en antaño y como también a veces lo está haciendo aquí y nosotros no nos damos cuenta. Acá yo me he dado cuenta de la grandeza de Dios. Aquí en Antofagasta hay 3 microclimas y ha sido fuerte para mi mente, mi alma, mi corazón, darme cuenta cómo Dios en un trecho, porque Antofagasta no es muy grande, Él permite que hayan 3 microclimas y que la gente viva cosas sobrenaturales sin darse cuenta, darse cuenta. La gente vive nomás, se queja del calor. Por ejemplo, yo le doy gracias al Padre Eterno porque en el sector donde yo vivo rara vez se siente calor, pero y en invierno es muy helado, pero aún así él mantiene un pequeño microclima para sus hijos. Entonces ahí yo, como decía Tito, es curiosidad cómo prácticamente, quién sabe, a lo mejor fueron más de 2 millones de personas, cruzar en 5 horas. Entonces ahí nos damos cuenta y tener un corazón humilde, un corazón contrito y sobre todo agradecido de que para Él nada es imposible, nada es difícil, solamente quien nos pone una gran tranca es nuestra alma, nuestra mente, nuestra pasión humana, nuestras limitanzas, pero bendito sea el Padre Eterno porque cada día yo le doy gracias porque este es el tercer estudio que estoy haciendo de Éxodo dentro de lo que corresponde a la Torá y me doy cuenta que, pucha, tengo tantas cosas todavía más que descubrir y yo creo que cada uno de nosotros para aquietar nuestra alma, para confortar nuestro corazón y llenarlo de esperanza y confianza plena en Él. Eso, eso. Aunque los tiempos son muy difíciles, ¿y para qué vamos a estar engañando nosotros mismos, nuestras propias almas, nuestra voluntad, pasiones? A veces nos asustan y nos hacen dejar de confiar plenamente en Él. Pero el Padre Eterno, a través de su Ruach HaKodesh, nos dé cada día la guía, la alineación y la revelación de que debemos de estar ahí siempre alerta, luchando con nuestra propia alma, porque ese es, yo creo que nuestra batalla diaria. Pero muy agradecida por todas las aclaraciones, las revelaciones y sobre todo el aporte que hace cada uno, porque realmente para mí es un bálsamo en mi corazón y realmente eso me fortalece día a día porque hay tiempos que son muy difíciles.
Y si seguimos tomaditos de su mano, como quien dice, nos saca de cada desierto en el cual uno permite estar. A veces son desiertos en las emociones, a veces en muchas áreas de nuestra vida, pero bendito sea el Padre Eterno por su gran amor y misericordia, por cada día fortalecernos y darnos esperanza, mucha esperanza. Eso. Amén. Amén, hermana Rosita. Amén. Sí, los tiempos, bueno, se tienen que alinear a las profecías y a lo que el Padre tiene establecido. Y sabemos que la venida del Señor va a ser en un día específico, en una fiesta específica, y desde ese momento los días corren literales, ¿no? Nosotros hoy día estamos en un tiempo como, a ver cómo decirlo, cuando viene Yeshua, ¿cierto? Su muerte, resurrección y el Pentecostés transcurren con días literales, días contados, ¿ya? Yeshua muere un día 14 de Aviv, el 15 sepultado, al tercer día resucita, ¿cierto? Cumpliendo las fiestas exactamente. A los 50 días, ¿cierto? De la resurrección tenemos el Pentecostés o el Shavuot, el derramamiento del Espíritu Santo, pero desde allí hay un tiempo que transcurre no literal, ¿ya? Podríamos decirlo, es un tiempo más bien, ¿cómo llamarlo, no? Profético, ¿ya? Porque desde allí, desde su muerte, van a pasar 2000 años. Esos 2000 años se encasillan con 40 jubileos que representan 2000 años. O sea, hay un tiempo simbólico extendido allí de 40 jubileos, ¿ya? Que son 2000 años. Pero en el momento en que se inicia el próximo Moadim o el próximo Kairos, que es el día de las trompetas, con la venida, los días nuevamente comienzan a correr literal. ¿Ya? Tenemos el día 1, la venida del Señor, tenemos 10 días hasta Yom Kippur, y después tenemos 5 días hacia Sukkot. Entonces esos días se vuelven a reactivar literales, porque como ocurrió al principio, va a ocurrir también al final. Entonces la salida de Egipto está también alineada literal, ¿cierto? En los días que se cumplen las fiestas. Salen de Egipto, viene la muerte de los primogénitos, el día 14 en Pesaj, salen al momento de iniciar los panes sin levadura, llegan y cruzan el Mar Rojo al tercer día, y luego al día 50 se encuentran en el Sinaí, donde reciben la Torá. Entonces, tenemos también que los tiempos de Dios se alinean a los tiempos cronos. ¿Ah? Y luego ahora estamos viviendo en un tiempo profético, en un kairos, podríamos decir, donde el tiempo cronos transcurre de una manera mucho más larga. ¿Ah? Pero luego que venga la segunda venida, se vuelven a activar los días literales. ¿Ya? Así tenemos que un poco tratar de comprender cómo van a ser. De hecho, el mismo judaísmo dice que desde el día 1 de Tishri, que es el día 1 del séptimo mes, hasta los 10 días de Yom Kippur, son los 10 días de juicio. Mucho en relación a las 10 plagas, los días de la ira de Dios. ¿Eh? Entonces también hay un concepto de tiempo literal, donde un Kairos o un Moadim se alinea a un Cronos. Ya por eso el apóstol Pablo ahí en Tesalonicenses hace la diferencia. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 dice: acerca de los Kairos y de los Cronos, no tengo que escribirles porque ustedes ya los conocen. Que la iglesia primitiva sabía más que nosotros. Entonces ahí si ustedes lo buscan, Primera Tesalonicenses capítulo 5,
Busquémoslo al tiro para rectificar cualquier error. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Correcto, está bien. Si ustedes lo ven en el griego, van a decir, dice, por ejemplo, la Reina Valera dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. La BTX dice, pero acerca de los tiempos y de los tiempos señalados, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. Cuando vamos al griego, cuando dice acerca de los tiempos, tenemos la palabra cronos, ¿ya? Y cuando dice de las ocasiones, está hablando de los kairos. Ambos significan tiempo, pero el tiempo cronos se alude al tiempo de la tierra y el kairos se alude a los tiempos de Dios. Entonces, cuando un tiempo de Dios se cumple, calza en un cronos. Entonces, por eso ahí tenemos que ir entendiendo mucho sobre los días, los meses, los años, los jubileos, los días de años, las semanas de años. Ahí hay un código. Por eso el apóstol Pedro decía, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, hablando de días como milenios. Un día milenial. Entonces, ahí nos permite entender y conectar y llegar a esa precisión de que efectivamente hemos estado viviendo desde que se cumplió el Pesaj hasta ahora, estamos viviendo 2000 años. Y esos 2000 años lo tenemos alrededor de 2030. Y ahí, desde ahí en adelante, se podría reactivar la venida del Señor, y en un momento en que se van a activar días literales. Van a dejar estos días proféticos, van a pasar a ser días literales. ¿Ya? Así que la salida de Egipto también tiene que haber sido literal, días literales. Sería difícil que ahí los días hubiesen sido como años o meses, ya, porque precisamente el día 50 ellos van a llegar al Sinaí. Entonces ahí se están cumpliendo los tiempos así a la perfección. Bien, hermanos, ¿alguien más comenta algo? ¿Aquí? ¿No? ¿Vamos? Ya, muy bien. ¿Sí? No, ya. Yo me imagino que tiene que haber sido una gran apertura. Puede haber sido como un reducido, dice que viento, un viento del mar. Viento oriental en el me parece 12, claro, sí, acá te dice como 12 columnas o pasillos. Pero si hubiese sido o 12 columnas o pasillos, o uno grande, porque dice que todo un viento, dice que esa tierra era seca, pues toda esa parte estaba seca. Claro. Exactamente. Claro, un viento que abrió las aguas y dejó cierto columnas alrededor. Yo creo que obviamente tiene que haber sido grande el espacio y también tiene que haber pasado rapidito, ¿vale? Entonces, claramente lo lograron ahí durante la noche, ¿vale? Tienen que haberlo logrado en la noche antes del amanecer. Como dice la hermana, en el mar hay relieve. Claro, por supuesto, yo creo que fueron buscando caminos, ¿cierto? No sabemos cómo era la geografía marina en ese lugar, pero claramente tuvieron que sortear ciertos obstáculos para poder pasar, lo que sí dice que estaba en seco. Amén. Bueno, vemos, hermanos, de que van a ser también tiempos difíciles, tiempos de persecución, tiempos de temor, pero va a haber poder de Dios, va a haber algo sobrenatural, y eso lo vamos a ver. Vamos a estar viendo también cómo la mano poderosa de nuestro Dios va a estar con nosotros en ese momento. Así que en eso tenemos que confiar
que todo lo que estamos viendo en este relato también va a volver a acontecer. Ya, lo que fue, será. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar. Amén, para terminar la lectura y el estudio. Amén, oremos juntos. Ahí sí. Amén. Padre eterno, amado Elohim, te damos gracias, Padre, por tu Torá, por tu palabra, por la instrucción que nos das en este día. Padre, que podamos tener un corazón humilde para recibir tu palabra y seamos fortalecidos en ella, fortalecidos en tu verdad, Padre, porque sabemos que todas las cosas que tú nos muestras, todo el poder que estamos viendo en la salida de Israel de Egipto, es el poder que también estará con nosotros cuando saques a todo tu pueblo de las naciones. Padre, gracias que tú fortalezcas nuestro corazón. Padre, nos afirmes en tu roca, nos afirmes en tu verdad, en tu palabra, en tus promesas, porque sabemos que en el tiempo de la prueba, aun cuando en lo humano, en lo natural, podamos tener temor, tener miedo, Padre, sentir quizás esa sensación de temor, de inseguridad, sabemos que tu presencia estará con nosotros. Padre, tu Espíritu estará allí mostrándonos tu poder, protegiéndonos, resguardándonos y abriendo camino, Padre, en donde no lo vemos. Gracias, Padre, porque así como sacaste a tu pueblo de Egipto, de la esclavitud, Padre, también en este tiempo, Kairos, nos ha sacado del príncipe de este mundo, nos has sacado del pecado, nos has librado de la muerte, nos has hecho también experimentar un bautismo, un tevilá, Padre, donde hemos entregado nuestra vida a ti para seguir con fe y obediencia a tus mandamientos y siguiendo también el testimonio de Yeshua en nuestra vida. Padre, gracias, consérvanos así, Padre, y a todo el pueblo de Israel, a todos tus hijos en las naciones, Padre, que será la característica de aquellos que te aman, te buscan, Padre, que volverán a ti, volveremos a reunirnos, volveremos a ser restaurados, volveremos a verte cara a cara, Padre, y es por eso que ayúdanos, mi Dios, a perseverar, a permanecer y a discernir los tiempos. Gracias, Padre, por tu palabra, por la enseñanza. Aprendemos en ella obediencia, aprendemos en ella fe, perseverancia y a movernos por tu voz y por tu palabra. Gracias por el Ruach, por el Espíritu Santo que está en nosotros, que también Él nos recuerda, nos habla, nos enseña y nos dirige en este tiempo, Padre. Muchas gracias te damos, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bien. Y leemos la bendición final. Aquí la colocamos. Ahí está. Y dice, a ver, dame un segundito. Ahí está. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, veyahé olam natá betohenu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, nos despedimos. Le voy a estar mandando el video porque pensé que no lo tenía, pero estaba grabado, donde hay una enseñanza sobre la primera porción. Para aquellos que la quieran revisar, no la hayan visto, se lo voy a mandar al grupo ahí para que la recuerden. Amén. Bien, hermanos, nos despedimos. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para todos. Shabbat shalom, hermoso día. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom. Shalom a todos. Shabbat shalom, un abrazo. Shalom. Chao. Chao, Juan Enrique. Rocío, Belén. Chao. Chao, niños. Eso es, nos vemos. Cuídense. Chiquitita de Rocío. Eso es. Besitos para todos, cariños. Chao, chao.
Chao, chao. Eso es. Shabbat shalom. Shabbat shalom a la 1, Shabbat shalom a las 2 y Shabbat shalom a las 3. Chao, chao.